¿cómo están? El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Leonor Santillán, quien nos va a hablar de decodificación laboral y de familia. Lore, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En una tarde lluviosa en Buenos Aires y en Santiago de Chile también. Tenemos el honor de recibir a Leonor Santillán. Hermosa Leo, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Lore, Katia, es un gusto y un honor. Y que muy bien, muy bien. Para nosotros es un honor porque yo sé, y le cuento a Katia y a la gente, que vos en redes no apareces, así que esto realmente es un lujo. Bueno, yo agradecida que me inviten, pero para mí también es todo un tema, no crean que es fácil, porque no estoy acostumbrada. Pero bueno, ponemos la pila para que todo funcione de maravilla con lo que tenga que salir. Así es, hecho está. ¿Querés empezar a hacer alguna pregunta a vos, Kat? Sí, bueno, la pregunta es como obvia, viene cantada. ¿Qué es decodificar? ¿Y cómo se aplica esta decodificación en lo laboral y en lo familiar, de acuerdo a toda la experiencia que tienes? Mira, decodificar es poder entender cuál es el síntoma que tiene un individuo, ¿no? El síntoma puede ser patológico y, o puede ser, en caso de laboral, bueno, también presenta un inconveniente o una traba o unos bloqueos en la forma de desarrollar la vida o el trabajo o la familia. Entonces, cuando es individual, lo que investigamos es el síntoma. Y con el síntoma tenemos que ir a la historia. Porque la historia está la emoción. Leo, y en esto del síntoma, ¿siempre está relacionado el transgeneracional en ese bloqueo? En ¿O un no gran, tanto? en un gran porcentaje, no en un 100%, ¿no? Pero en un gran porcentaje, por eso te decía que es el síntoma o la patología, el síntoma, y ahí buscamos la emoción. Y la emoción nos lleva a la historia. No hay emociones que no tengan historia. Entonces puede ser o de un tiempo, pero siempre tiene una connotación emocional de una historia. Y la historia la trae el árbol genealógico. Eso te quería preguntar, si trabajabas con genograma, como constelaciones o con árbol genealógico en la Siempre decodificación. un árbol, porque nosotros venimos en manada biológicamente. Y en esta llegada a este plano en manada, venimos a contar una historia. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué llegamos? Por la sencilla razón que somos seres biológicos y evolutivos. Y lo que venimos es a tener un plan de trabajo de evolución, del ser, de la esencia. El Para propósito. ese propósito. Pero por eso elegimos al clan familiar. Esto es maravilloso cuando nos vamos a estos planos, porque a veces uno no tiene la familia deseada, o la familia Ingalls, que de paso no existe, y venimos a trabajar con con esa historia ancestral, que vienen a ser nuestros códigos para poder encontrarnos y trascender nuestra propia historia. Sin ellos no podríamos. O sea, si en esas situaciones de pronto de fidelidades al clan, sea cual fuere, por enfermedad, por situaciones laboral, no podríamos llegar a nuestra etapa evolutiva. Somos parte de... Somos parte de eso. Vos sabés que mientras hablabas, me daba cuenta cuál era el hilo conductor o los puntos comunes. Nosotras dos somos terapeutas de terapia de vidas pasadas. Y cuando alguien trae un síntoma, ese síntoma está relacionado a una situación de trauma y siempre está implicada la emoción.
la emoción que no pudo drenar en esa situación de trauma. Entonces, de alguna manera son como heridas del alma, ¿no? Nosotros lo que vemos lo podemos abordar en alguna situación de trauma en esta vida o en otras vidas. De alguna manera hay un paralelo y siempre estamos hablando de lo mismo. Es sanar algo que quedó inconcluso y que nos está bloqueando el vivir ahora, ¿no? Sí, pero vos fíjate qué loco, Lore, que todo es por protección. ¿Mm? Y uno cuando empieza a decir esto frente a un consultante, hay que explicar muy bien para que no se confundan y a veces no los angustie, ¿no? Porque nadie te puede decir, y bueno, yo vivo una vida de fracasos protegiéndome de qué. Yo vivo un cáncer protegiéndome de qué. Yo, a ver, tengo un cúmulo de infidelidades en mi vida afectiva, ¿a título de qué? ¿De qué me estoy protegiendo? Entonces suena como medio incoherente, ¿no? Y realmente tiene coherencia, porque las enfermedades son informedades, ¿no? Nos están trayendo una información donde tenemos que ver qué es lo que nos pasa. Por eso en el árbol siempre se busca los yacentes, ¿no? Todo esto es un estudio científico hecho con científicos, con médicos, con psiquiatras, con psicólogos. O sea, está muy estudiado y obviamente que a medida que pasa el tiempo se va mejorando, ¿no? Pero ir a un proyecto y sentido, ir a buscar el yacente, ir a buscar al doble de cada uno, está en nuestro árbol. Por eso tenemos el árbol necesario, justo y perfecto para nuestra evolución. Todo es correcto y perfecto, esa es la frase de Leonor, siempre, ¿sí o no? Te puedo hacer una pregunta que yo siempre me hago lío. ¿Cómo se calcula el doble? ¿Qué es El un doble, doble? Para la gente que no sabe nada de esto, ¿qué es un bueno, el doble? doble, o sea, el doble tiene mucha implicancia en lo que son los programas de vida. El doble puede ser por fecha de nacimiento, puede ser por nombre, puede ser por fecha espejo, puede ser por títulos, o sea, el padrino, la madrina, eh, que coincidan, pero son programas, son programantes de nuestro presente. Y Más allá de la fecha. La fecha se calcula desde la fecha de concepción, de nacimiento, de concepción es importantísimo, pero de la fecha de nacimiento más la fecha de la concepción y 3 meses para un lado, 3 meses para el otro. Son fechas claves, donde encontramos también con esos meses las líneas de hermandad. O sea, la biología, chicas, es matemática, pura matemática. ¿qué es eso de las guías de hermandad? Y la guía o sea, las líneas de hermandad es, por ejemplo, yo soy del mes 3, ¿no? Y todo lo que tiene que ver en la línea de hermandad, cuando pones 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, si yo soy 3, ¿no? En la línea del 3, 6, 9, 12, es la línea que me pertenece de hermandad para con algún miembro de la familia, es donde nos damos cuenta cuando falta gente, cuando hay pérdidas de abortos, de pérdidas de nacidos y que no se conocen. A veces hay secretos que están cerrados bajo siete llaves. Y con las Alguien líneas, que no es nombrado, ¿no? y ahí descubrimos, acá falta, siempre decimos, acá falta gente. Bueno, en constelaciones también esto surge. No es lo mío, pero realmente es una de las técnicas que aparece siempre esa personita incógnita en el plan familiar, que no deja de ser una energía bloqueada. El síndrome del yacente es un tema muy importante, tanto familiar como laboral, ¿eh? Eso es un peso que hay que trabajarlo y darle el lugar porque es territorial.
Uno puede estar en el territorio equivocado, el que no le corresponde porque está reemplazando a alguien. Lo digo laboral, lo digo familiar, porque las empresas, sobre todo las empresas familiares, tienen la historia parecida a la familia, porque la familia es una empresa. En la familia hay un socio que es un cónyuge, ¿no? Los empleados o los que habitan en el lugar, que son los hijos o la suegra o el tío o la tía soltera, ¿no? Es una familia, ¿no? La gerenta, que puede ser lo femenino, la que controla todo lo que sucede en un hogar. O sea, es una familia, es una réplica la familia es una réplica de una empresa. Y lo que pasa en una familia pasa en una empresa. Vos sabés que en Chile, yo viví varios años en Chile, que es donde vive Katia, y allá es muy común que los cónyuges antes de casarse hagan separación de bienes. Cosa que en Argentina no, y que lo ven como, ¡ay, qué terrible! Pero en realidad hay un montón de problemas que se evitan de esa manera. Pero esto es mío, esto es tuyo, o sea, es una empresa. Claro, es una empresa, sí. Son contratos. Nosotros venimos con contratos, esos proyectos de sentido. Venimos con contratos, con pactos, en lo cual nos hace continuar una línea de fidelidad, equivocada obviamente, de fidelidad al clan. Cuando yo hablo a veces de soltar, explico muy bien que soltar no es abandonar, es soltar. Yo soy un ser individual, independiente y único en este plano. Por lo tanto, esta red en que es familiar, la familia de nuestros ancestros, es tan amplia, pero tan amplia, que no podemos estar continuamente entrelazados con esta red. Si hacemos cálculos, no sé, tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y seguimos llegando, damos la vuelta y estamos las 3 acá, en esa misma red. Pero obviamente, en este tipo de terapia y estudios, tomamos, ¿no? Hasta la 4ª generación. A veces vamos un poquito más para arriba, pero luego el síntoma se va lavando. Los síntomas que pasaron 4 generaciones más arriba son detonantes de lo que nos pasa acá, en esta línea. Pero es como que hay un mismo escenario, pero con libretos modificados, como para que se pueda entender. Yo quiero decir una cosa y después Katia tiene un montón de preguntas, ¿no? Cuando yo la vi a Leonor por primera vez fue en enero del 2020 y fui con un tema laboral. Y salí de ahí. Vamos a aclarar que Leonor es una terapeuta integrativa y despliega varias disciplinas que las va integrando según el caso. Y en ese momento me acostó en camilla e hizo BQT, que es sanación de los chakras kármicos, ¿no? ¿Estoy bien ahí? Sí, una parte sí. Una parte. De los chakras kármicos. Y yo salí de ahí y caminando para tomarme el tren, que es ahí, está en Vicente López Leonor, caminando a los 5 minutos, llamado de teléfono, tema resuelto. O sea, fui con un síntoma, fui con un problema laboral, a los 5 minutos estaba resuelto. Ojalá todo fuera, ¿no? Pero digo, en descodificación laboral, vos hablabas de que es hasta 4 generaciones y hasta ahí y todo se empieza como a disolver, no llegás más atrás. No es que se llega a disolver, se va a ir modificando, es como que se van lavando. Y vos sabés que yo no soy muy religiosa, sí, soy creyente. La pregunta es, si no sos religiosa, ¿en qué crees? Pero bueno, no soy religiosa en el sentido que no me sumo a normas en la cual tiene que ver con el poder.
¿no? Porque somos, vuelvo a repetir, seres libres y únicos. Por eso sí creo en la creación, en el creador, o como se lo llame. En la divinidad. Somos un fractal de algo poderoso. Poner el nombre que más te gusta, ¿no? Pero bíblicamente, si bien hay muchos simbolismos, hay palabras o mensajes que son muy claros, ¿no? Es que si estamos hechos imagen y semejanza de un creador, y no lo dijo cualquiera, somos un fractal. A eso que vos dijiste, de que te fuiste del consultorio, tocamos temas y se desató ese nudo, ¿no? No tiene que ver con la cuestión milagrosa, qué pasó, qué se dijo, tiene que ver con aquello que ya está en nosotros, ya lo conocemos, porque el creador ya tiene todo creado, no hay nada para crear. Es solamente despertar y tomar conciencia del poder que tenemos, que solamente está en nosotros para poder resolver. Necesitamos técnicas, sí, obvio, conocimientos también, pero la solución es nuestra. Es claro que todo está en nosotros y nosotros cuando ponemos luz en algo, eso lo activamos, lo traemos a la conciencia y ya lo creamos, ¿no? Claro, Y lo creemos y lo creamos. la cuestión es traerlo, porque por fidelidad a veces no lo podemos hacer. Por una cuestión de pactos y de tratados en el proyecto y sentido de cada individuo, tampoco. Hay que desarmar esos pactos, esos programas, hay que desarmarlos. Porque venimos a eso, a despertar, a aprender y evolucionar. Por lo tanto, necesitamos todos esos personajes que para la vida social es terrible, ¿no? Son esos personajes como, el abusador, el estafador, no sé, mil cosas, ¿no? Que son necesarios. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Por qué lo elegimos? ¿Por qué está en nuestro árbol? ¡Wow! Es terrible, ¿no? Poder pensar eso. Y viene a cumplir un papel muy importante. Leonor. No lo puedo explicar todo así, ¿no? En el tiempo que tenemos, pero son esos personajes que vos decís, ¿por qué elegí esto? ¿Para qué? Cuando uno lo descubre, ¿para qué? Bueno, ahí es donde se comienza a tomar conciencia. Y prácticamente la persona empieza a decodificarse solo porque empieza a entender. La obligación de un terapeuta es darle el conocimiento, darle las herramientas a la persona para que pueda crecer en sí misma. Si no, hacemos la dependencia como pasa en ciertas terapias, que son de años y años, ya son terapias bastones. ¿Sí? Pero una persona que se cree con la capacidad de tomar esta responsabilidad de las terapias es poder dar herramientas y que el otro crezca en sí mismo. Y eso lo digo siempre. Todos tienen la misma capacidad de aprendizaje evolutiva, más que el terapeuta, porque nadie más que uno se puede llegar a conocer todas las habilidades y las flaquezas, ¿no? de su propio ser. Parece fácil, yo sé que parece fácil, pero cuando se descubre es muy fácil. Leonor, mencionaste que no hay emociones sin historias y que la historia la trae el árbol genealógico. Bueno, desde un punto de vista, nos vinculamos por una red vibracional y no necesariamente consciente, ¿correcto? Pero ahí yo me entrampo y me cuesta un poco entender, porque si miramos el linaje, o sea, te podría yo decir de manera de repente muy egoísta, que yo no tengo la culpa o que no tengo por qué tener esa condena que hizo mi bisabuelo y que no soy responsable de lo que hizo o no hizo el ancestro. Entonces, ¿cómo es que todo esto que pasó en el linaje, que pasó con hasta la cuarta generación que mencionaste, puede replicar líneas abajo del árbol y cómo es que uno puede identificar
que hubo un pacto, que no hubo un pacto, o que ya conocemos lo que se tejió ancestralmente. Me cuesta un poco entenderlo. Maravillosa tu pregunta. Maravillosa. A ver, si lo puedo tener la capacidad de explicarlo como quiero explicar. Mira, nosotros cuando decidimos venir, siempre mando a ver la película Coco, ¿no? A los adultos. Vean la película, o vean la película Soul, ¿no? Bueno, Disney está haciendo cosas maravillosas con esos conocimientos. Pero la realidad es que nosotros, cuando decidimos venir, ya todos lo sabemos. ¿Y por qué digo esto? ¿A quién se le ocurrió decir esto? ¿Cómo se puede creer? ¿Cómo se puede verificar esto? Vos sabés que, antes te quiero decir esto para poderte contestar, Katia, todo lo que vos me preguntaste. Por suerte, la ciencia sigue investigando y hay una neurocientífica, tal vez ustedes la conocen, que es, ¿cómo se llama? Nazaret Castellano. Amo a Nazaret Castellano, Bueno, me encanta. Perfecto. Sí. Ustedes saben que se tuvo que abrir un poco del sistema porque no le permitían trabajar como quería y se tuvo que poner a hacer su propio laboratorio. El proyecto y sentido es un estudio muy profundo que se viene haciendo hace muchos años. Pero se creía que era el proyecto y sentido, primero se creyó que era en la concepción. Después el conocimiento tuvo más amplitud. Empezaron a decir 1 año, 9 meses, 2 años antes de la concepción. Bueno, Nazaret descubre que son 7 años antes que la mujer embarace. No que tenga su hijo, que embarace. ¿Por qué? Por estudios que se hicieron, el cerebro daba señales en que a los 7 años había en esa misma persona, estudios continuos de una misma persona, modificaciones como la que tiene una persona cuando está embarazada. Y ahí empezaron a investigarlo, y ahora, como vuelvo a repetir, la biología es numérica, se empezó a estudiar qué pasó cuando hay un conflicto, qué pasó 7 años antes, cuando esa mujer, si tenía 20 años, cuando concibió, ahí va tu pregunta, Katia. Si esta mujer tenía 20 años cuando concibió, ¿qué pasó 7 años antes? A los 13, una niña que todavía estaba jugando y con la vida, encontrarse con esta evolución interna de empezar a sentir un cuerpo de mujer todavía en una estructura de niña. Uno de esos conflictos que parecemos todas en la adolescencia o en la preadolescencia. Entonces, ahí es donde yo te puedo explicar que en esos estados de proyecto y sentido es donde tomamos y elegimos a estos personajes que van a ser nuestros padres, nuestra madre, y ahí venimos a poder sumarnos a esa historia. Porque lo que vos me preguntás, Katia, es de la razón, es de la conciencia, obvio. Es lo que nos preguntamos el terrestre, el humano, todo el tiempo. Pero cuando empezamos a ver que estamos formados no solamente por ese cerebro, el neocórtex, que es la razón donde replicamos todo el conocimiento de la inteligencia, sino por el límbico, donde están las emociones, y por el cerebro reptiliano, que es donde ahí agarramos el inconsciente, es el que sabe todo, el que tiene toda la historia, lo tiene todo contado. Ya sabe todo. Vos fíjate que cuando uno le da información al inconsciente, y esa información es de liberación de todo tipo de trauma que podemos tener, eso se modifica. Por eso muchísimos psiquiatras y psicólogos han adoptado la forma de hacer los trabajos
que se llama psicomagia, o sea, de la psiquis, trabajar la psiquis con esos actos de magia. ¿Qué es esos actos de magia? Me costó mucho explicarlo porque uno piensa que uno pertenece a una secta o que tiene la lechuza en el hombro colgada a la puerta de la casa. Entonces, hay que explicar un poquito. El primero que habló de psicomagia, tengo entendido que fue Alejandro Jodorowsky, su trabajo se basa en la psicomagia, ¿no? Que es esto de los rituales. Claro, no fue el Yo primero que lo hizo conocido, ¿no? Pero cuando uno hace esos trabajos de psicomagia y hace que esa carta o ese dolor o eso que se va, o nuestro sentir, nuestros defectos, todo aquello que nos autolastimamos con nuestros pensamientos, inclusive con nuestras enfermedades autoinmunes, que en realidad es lo mismo, y hacemos el acto de quemar, ¿no? Hay que aclararlo, pues si yo no estoy haciendo una macumba, lo digo con todas las letras, porque la gente confunde mucho estas cosas, ¿no? O cuando te vienen a ver, quieren a solucionar que el marido se fue con uno y qué pueden hacer. Ahí es la única vez que me enojo. Pero la realidad es que el inconsciente, que es el que sabe todo desde el principio de la vida, no de la vida de uno, de la vida del mundo, sabe que todo lo que pasa por el fuego no existe más. Se han quemado ciudades, campos, bueno, mil cosas, no se puede reconstruir. Se hará algo parecido, pero todo aquello que pasa por el fuego, el inconsciente lo toma que eso no existe, que ya está, ya fue. Ese es el acto, uno de los actos de psicomagia. Poder descargar y dar la información. Ustedes saben que la computadora fue diagramada o creada acorde al cerebro. O sea, ¿qué estamos haciendo con nuestro cerebro? Es darle una información distinta, cambiarle la información del disco rígido. Más o menos, lo digo así en un tono mediocre para que se pueda entender, porque si no nos vamos a pensar que de dónde venimos, quiénes éramos, no importa quiénes éramos, estamos acá, elegimos estar acá. Bueno, ¿qué nos pasa con estas emociones? ¿Qué me pasa a mí? Hay una frase que la aprendí, no es mía, la aprendí y por lo tanto he pedido permiso para que todo el mundo la pueda usar, porque ahí están las respuestas de casi todo. Y es para qué es bueno que me pase lo que me pase. Cuando tenemos esto, a veces la gente te quiere matar, ¿no? Porque te mira y te dice, ¿qué está diciendo? Cuando empiezan a conocer cómo nos movemos inconscientemente, qué valor tiene la palabra, los códigos familiares que repetimos por generación en generación, el poder de las frases, esa información las 24 horas del día a nuestro consciente para que lo ejecute. Cuando empezamos a hacer esos cambios, ahí te puedo asegurar que casi todos se convierten en terapeutas, porque se pueden decodificar fácilmente. ¿Para qué bueno es que me pase lo que me pase? Te voy a dar un ejemplo. Hay familias que te dicen, vos sabés que me compré el auto que soñé. Lo tengo ahí en la puerta. Es divino, me sacrifiqué, trabajé un montón, pero realmente valió la pena. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? Valió la pena. O vale la pena que estudies para que seas algo en la vida, decimos a los hijos. Valió la pena. O sea, todo para tenerlo, hay que penarlo. ¿Ustedes creen que es así? Yo siempre digo, valió la dicha. Y tengo un amigo... escuchado porque socialmente, por lo menos, en moneda corriente. Valió la pena. Nuestro amigo Marcelo Boncini, ¿viste? El de nada, por ejemplo, ya que estamos diciendo cosas que realmente nos condenan. Cuando vos recibís una energía de gratitud, decir de nada es no recibirla.
¿no? Cuando vos das y te dicen gracias, y él dice merece, lo merezco, y Claro, merecemos. claro, Es obvio. así, porque el lenguaje construye y tenemos frases que nos condenan. Es tal cual. Pero es a través de todos los tiempos esto. Y la cuestión es, si está tan insertada en nuestro inconsciente, ¿vale la pena cambiarlo? Claro que vale la pena, porque tenemos la oportunidad de cambiarla. ¿Cómo cambiar la historia que nos vienen a traer nuestros ancestros para poder darnos la oportunidad, a pesar de poder cambiar? Y ahí viene una pregunta que está relacionada con la anterior y es, ¿siempre va a pasar, por ejemplo, no consigo trabajo? ¿Va a pasar por algo que le pasó a un ancestro sí o sí? ¿O puede ser también que venga de una historia ya personal como individuo encarnado en esta dimensión? O sea, ¿siempre hay una condición de linaje o no necesariamente? No, mira, tiene que ver también con esto que yo te digo de la concepción. Cuando uno toma, a ver, en una entrevista, lo primero que se pregunta, más allá del nombre, a qué se dedica y fecha de nacimiento, preguntamos cómo fue su parto. ¿Mm? Porque en el parto detectamos qué clase de individuo es, cómo se comporta ante la sociedad, ¿no? Luego pasamos a ver cómo fue ese embarazo, cómo estaba mamá. ¿Qué pasó en ese embarazo? Si realmente fue deseado, si realmente fue un embarazo donde hubo un negociado. ¿Por qué? Porque papá estaba mirando para otro lado y había que reconquistarlo. Y un embarazo hizo que ese papá se quedara, tal vez por no mucho tiempo, o lo que sea, pero ¿qué pasa con esta criatura? ¿Cómo ve la vida? ¿Cómo la siente? Chicas, el útero es como la caja negra del avión. Cuando se cae un avión, ¿qué hacemos? Buscamos la información ahí de todos los vuelos. Bueno, el útero es igual. Entonces, en esas historias están estas cuestiones de trabajo. Está cómo me enfrento yo a la vida, laboralmente o amorosamente o vincularmente. ¿Mm? Y si yo me voy un poquito más profundo, veo cómo fue esa concepción. ¿Mm? La concepción, ¿qué tema? ¿Mm? Porque cuando a veces pregunto la concepción, me dice, fue buscado, lo buscamos 6 meses. ¿Mm? O sea que, lógicamente, que fue deseado. Son cosas distintas. El fue buscado está programado. Tal vez hoy no tuve un día muy amoroso con mi marido, pero es el día clave. Y bueno, tengo que hacer buena letra porque hoy puede ser el día. ¿Qué se cree que va a ser en ese futuro ser? Ni hablar de cuando hablamos de procesos de fertilidad, ¿no? Un tema aparte, Es un tema aparte. es un Sí. tema aparte muy duro, porque ahí hay mucha historia, no en sí en el estilo, ¿no? Para poder fecundar, sino la historia que hay atrás. Generalmente hay no nacidos, generalmente esas historias de mujeres muertas en un parto o bebés que, que se perdieron a muy corta edad o muchos no nacidos. Por eso, Katia, no es la culpa de, sino venimos, ni tampoco yo antes decía a reparar. Con el tiempo me estoy corrigiendo, ¿no? No es a reparar, sino es a mi ser. ¿Por qué eligió esto? ¿No? El por qué. ¿Por qué yo no puedo tener un trabajo en continuidad, en intermitencia? Siempre estoy intermitente. Esa intermitencia puede ser en lo afectivo, puede ser en lo laboral, es una historia de abandonos, de abandono, de suplente. El abandono no es siempre el papá o la mamá mala que se fue.
Hoy la sociedad, hablo de la sociedad hoy, va a tener muchos niños abandonados. Muchísimos niños abandonados. Porque lo que más conocen de su papá es la nuca. Porque lo llevan, lo traen al colegio, lo depositan, lo llevan al deporte, ¿eh? Y cuando están con el celular y no hay vinculación. O sea, eso también es abandono, ¿eh? Es la falta de conexión, ¿no? Es falta de conexión, pero son esos papás ausentes. Ejemplo, ponele que yo te diga, Katia, a ver, te observo. Yo soy decodificadora de rostro también. Eso me ayuda muchísimo porque a mí me da pautas. No me dedico a fondo, pero el rostro habla por mí, habla por todo. Se ríe, Katia. Y cuando veo una nariz torcida, ¿no? Digo, wow, acá hubo padres ausentes, ¿no? Acá hubo papá, sobre todo papá ausente. Entonces lo primero que me dicen, no, mi papá era muy trabajador, hizo de todo para que tengamos la casa, que no nos falte nada para pagar un buen colegio. Con el diario del lunes es maravilloso, es el mejor papá del mundo. Pero un niño de 4 o 5 años, la falta de la presencia de su papá, después la va dando vuelta, madurando y justificando. Pero para ese niño no estuvo el papá. Yo no hablo de un mal papá, hablo que no estuvo un papá. Hablo de un abandono de un papá. ¿Se entiende? Y no es que qué mal papá tuve. ¿Por qué yo? Porque no. Son esas situaciones en que nos van marcando nuestra vida y la vamos elaborando acorde a todas esas emociones. Tengo una pregunta, Leo. Viste que en constelaciones hablan de que hay situaciones, abusos, situaciones en el árbol que se repiten hasta por 9 generaciones. Y que, ¿Cuántas? bueno, 9. dicen 9. La pregunta es si en decodificación es así. En constelaciones es, bueno, la palabra ya no es reparar, yo traigo conciencia a esa situación y a partir de mí se disuelve para lo que viene, para las generaciones venideras. En descodificación, ¿cómo sería? Mira, yo en 9 generaciones para arriba no tengo experiencia. Realmente no la tengo. Sí, en tercera, sí. Estabas hablando de abuso. Te voy a presentar un caso, ¿no? Esto vino por una mujer, ¿no? Pero de un señor que abandonaba. Era abandónico. Tenía varias parejas, las parejas tenían hijos y abandonaba. A una edad determinada de esos chicos le conseguía otra mujer, qué sé yo. Entonces era el abandónico, era el mujeriego y todo lo que se te puede imaginar, ¿no? Cuando empezamos a trabajar esto y esta chica empezó a conectar con familia, inclusive familia que estaba muy en contra de él, ¿verdad? Es un irresponsable, es un tipo que abandona, no tiene responsabilidad, lo peor de lo peor de lo peor. Cuando empezamos a trabajar, después vino un familiar de este señor, por medio de esta chica que presentaba su problema con la situación matrimonial que había tenido con este señor. Cuando investigamos, saltó en terapia que él había sido abusado por su padre a los 4 años, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el abandono que hacía este señor en sus parejas cuando tenían hijos? Abandonaba. Inconscientemente es una protección. No siempre pasa, pero en el caso de esta persona, estaba protegiendo un código en él que antes de abusar, abandonó. Se presentaba una mujer, se presentaba una oportunidad, un viaje, porque aparte se alejaba bastante, pero en él había habido un abuso. O sea, ¿qué hace la biología? Protege. Cuando yo en algún punto de mi conciencia eso no lo quiero. Y no lo quiero porque lo sé,
porque el cerebro tiene a veces la capacidad de encapsular emociones y que vos no las sepas hasta determinada edad o determinada momento de tu vida. Yo tengo gente que en su madurez se dio cuenta, descubrió que había sido abusada. Nunca antes se lo hubiese imaginado. O sea, a esto me refiero, Katia, con estas preguntas. Nosotros elegimos esto para evolucionar. A veces, quiero aclarar un poquito antes, nosotros somos lo que es la abuela. Esto es biología pura. Nosotros somos lo que es la abuela. ¿Por qué? La abuela materna. ¿Por qué? Porque la abuela, cuando embaraza de una hija, es la que deja los ovocitos preparados para que esa hija continúe con la especie, porque somos biología. El único fin de la biología es continuar con la especie. ¿Sí? Bueno, si esa abuela tiene una historia, tal vez de ella o de su mamá, va a haber una hija o un hijo con muchos problemas de fertilidad. Más allá que la fertilidad es muy amplia, la infertilidad es muy amplia y puede venir por no nacidos, por muchas pérdidas, por un montón de cosas. Pero ya viene una información. Ahora, la información es, si yo vengo a este clan y tengo un familiar más arriba, 2 generaciones, ¿por qué yo elijo esto? Porque en mí está la cuestión de poder protegerme por un historial que no conozco en mí, que solamente está en mi inconsciente, y que cuando yo abro una tapa, una puerta, empieza a abrirse muchas. Y cuando empiezo a abrirnos, que es cuando decimos vamos despertando, podemos encontrar ese código fuente que está en nuestras generaciones anteriores, está en lo transgeneracional. Y ahí es donde podemos nosotros desprendernos, tomar conciencia, modificarlo. Por eso jamás se juzga, jamás, ni al peor de los peores de nuestros ancestros. Perdóname, Lore, pero vos sabés que los hindúes tienen un código, es decir, nuestros peores enemigos pasan a ser en la vida nuestros mayores maestros. Bueno, esto viene a ser más o menos lo transgeneracional. Es encontrarlo nada más. Pero para encontrarlos tenemos que autoconocernos para poder eliminar todas estas cargas emocionales en las cuales hemos atesorado por fidelidad y por pertenecer a un clan. Cuando empezamos a liberar todo esto, el paso siguiente es tomar los dones de ese clan. Sin esos dones es muy difícil que podamos crecer porque somos parte. Es como una pared. Vos tenés una pared que tiene una mancha de humedad terrible, la pintas y le pones un cuadrito. Qué linda que quedó. Pero al tiempo, eso va a explotar por otro lado. Si no se toman los dones. O sea, estamos en los lugares perfectos. Con los familiares perfectos. Entonces, te hago una pregunta. Hablaste de varias cosas que me parecen fundamentales y que son perlitas. Una es que es por protección y que tenemos algo en el inconsciente o no, lo vamos integrando, digo, yo pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Esto de, bueno, yo acepto a este padre, a este abuelo abusador, ¿no? Lo acepto, lo veo, lo miro. Reconozco esta situación, de alguna manera la acepto, no me resigno, la acepto, la integro y después de que la integro, la agradezco porque me pone en el lugar en donde estoy hoy y después la trasciendo para poder tomar esos dones que me vienen de mi clan, ¿verdad? Y poder desplegar. Ahí está la descodificación laboral. La decodificación laboral es cuando la trasladamos a estas situaciones de empresas donde podemos trabajar la carencia o ver las estafas o las repeticiones, ¿no? de intermitencia en el éxito.
Hoy estamos allá arriba y mañana estamos allá abajo. En la familia igual. Pero esto que vos dijiste, yo voy a tomar, a ver, lo que yo pienso que no es la verdad, es mi verdad, ¿no? No es aceptar, porque si vos la aceptás, la estás tomando y la estás haciendo tuya. ¿Mm? No es perdonar, porque lo estás justificando. ¿Mm? Es simplemente ir al nudo de la situación. En ese nudo de la situación, por eso los ejercicios, ¿no? Que a veces decimos con los colegas, viene infidelidad, les voy a contar, personal terapéutica. Cuando nos hablamos con los terapeutas, con compañeros, ¿no? Colegas que decimos, che, mira esta situación, a veces consultamos casos medio difíciles, es fácil, anda a matar al viejo. Matar al viejo. Queda en esta jerga profesional, matar al viejo, mata al pibe, que es un horror. Pero ¿a qué vamos? Sí, a matar las emociones que generan en nosotros una situación. Eso no es aceptar, ¿eh? Eso no es ser parte. Porque si no, nos vamos autogestionando una fortaleza que no es real. Porque a la larga eso va a explotar por algún lado. Lo genuino en esto es ir a la emoción, destruirla y repararla. Si no se repara, pero para repararla tenés que volarla. Si no se repara, vos vas a estar siempre en el mismo lugar, dando vueltas. Es un bucle, ¿no? Es un bucle. Claro, eso no es, realmente es aceptar. No hay que aceptar las situaciones. Esas situaciones hay que tomarlas, destruirlas. ¿Destruirlas de dónde? Vas a destruir a la persona, vas a destruir la emoción que generó en vos. ¿Por qué generó en mí? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Buscar por qué yo necesité pasar por esta experiencia. Pero no te podés nunca quedar con eso. ¿Cómo dijiste que no te escuché lo último? Nunca nos tenemos que quedar con esas emociones y en resignación. Esas son las futuras enfermedades terminales, ¿eh? Claro. No, pero yo lo que hablaba era de transitar la emoción, de reconocerla, ¿no? De Hay que matarla, diluir. hay que liquidarla. ¿Cómo? Hay que liquidarla. Vos decís que como el videojuego. Así tal cual. No, pero de verdad digo, ¿no? Todos los ejercicios que se hacen, ¿no? Es para poder destruir esa emoción que se encarnizó en nosotros y que ahí somos fieles, ¿no? Somos fieles porque eso dio vida. Esto me es importante que lo pueda explicar bien. Hay leyes biológicas en la cual te dicen todo lo que dio por resultado vida hay que repetir. Todo lo que da por resultado muerte hay que evitarlo. Y eso se convierte en un bloqueo, ¿no? Digo, es la protección de la que hablas. Exacto. Pero a ver, biológicamente, si yo tengo una abuelita o una bisabuela que tuvo una vida desastrosa, maltrato, alcoholismo, todo lo que vos se te puede, hambre, todo lo que se te puede ocurrir. Pero esa abuelita vivió más de 70 años, más de 60, biológicamente arriba de los 60 uno ya es longevo, porque es biológico lo que estoy hablando. Esa abuelita, a todo eso, fue longeva. ¿La biología qué dice? Vamos por acá, porque esto es exitoso. Dio vida, dio generaciones, dio vida. Entonces, ese clan es, bueno, ¿qué va a pasar? La hija o los hijos o los nietos, si hubo mucha agresión, hubo mucha carencia, seguramente no va a haber el marido que te mate a palo, pero tal vez puede tener el marido abandónico, que es lo mismo. O hombres que mueren jóvenes, que es abandono. El inconsciente no toma la muerte como desgracia, es abandono, se fue. Y es una agresión, es un duelo,
pero no duelo por la muerte, duelo por el abandono. Entonces, esa abuelita sigue estando. Si no vamos y vemos el porqué, y sacamos ese dolor o ese autocastigo, las generaciones lo vienen replicando. Entonces está la pregunta primaria de Katia, ¿por qué yo tengo que llevarme estos regalitos de mis ancestros? ¿Por qué yo? Porque te dio vida. Katia, no te lo puedo decir al principio porque si no, no lo hubieses entendido. Te dio vida. Vos estás acá, estás gracias a que hubo un fulano que se portó mal, uno que estafó, una que se fue, qué sé yo, no sé, estoy inventando, todo eso dio vida. Y la mejor, para que también lo pueda comprender quien lo escuche, y que tenga interés en saber esto, no siempre se tiene interés en saberlo, la pandemia. La pandemia. Entonces acá me van a decir, pero Leo, vos estás teniendo una contradicción en lo que decís. Si todo lo que da por resultado vida hay que repetirlo, ¿cómo las pandemias se vienen repitiendo desde 1300? Y cada más o menos cada 100 años. La anterior fue en 1919, que fue la pandemia de la gripe española. Hubo muertes, hambre, trajo un montón de situaciones. ¿Por qué se repitió ahora, en el 2019? ¿Dónde está esta cosa que no se entiende? ¿Por qué se repite si vos me estás diciendo que solamente se repite lo que da vida? Bueno, chicas, yo les quiero decir que en la pandemia del 19 hubo un porcentaje, no quiero dar un número por si me equivoco, pero no sé si fue el 2, el 3 o el 5% de aumento de la población. Es exitosa. Y acá, en la 2019, aumentó la población mundial y cambió la industria, cambió la forma de comercialización, la forma de estudio, la forma de conexión. O sea, ya estaba, pero se sumó, se potenció. Por lo tanto, yo no lo voy a ver por suerte, pero dentro de 100 años se vuelve a repetir. Bueno, así es la biología. Es un programa también, entonces. Claro que es un programa. Esto lo podemos cambiar, pero obvio que se puede cambiar. No hay nada que no se pueda modificar. Pero debería ser colectivo, ¿verdad? Es una creencia colectiva, un egregor. Y se trabaja mucho para que no sea. Ese es otro programa, ¿eh? Pero voy a esto. Vos me comprendés ahora, Katia, cómo biológicamente, cómo repetimos historias. Sí. Podés cambiar seguramente. Sí, igual yo no soy especialista en el tema y por más de que yo también haga vidas pasadas, soy numeróloga, me encantan todos estos temas, tengo cierto grado de escepticismo. ¿Por qué? Porque también tengo la parte humana, entonces hay cosas que me cuestan entender. Y tú mencionaste el ejemplo, y acá me lo anoté, el ejemplo de una chica que había ido a una sesión contigo y se descubrió que había abandono del abuelo y que el abuelo había sido abusado por su padre a los 4 años. ¿Qué sucede cuando la gente no sabe la historia familiar? Por ejemplo, y hablabas de esto, de que somos la abuela materna. La madre de mi abuela materna, mi bisabuela, nació un 8 de febrero, igual yo. Sos doble. Exacto. Pero te digo la verdad, no sé mucho de ella y cuando le he preguntado a su hija, mi abuela me dice, no sé, ella es de Ecuador, y me dijo, yo sé que nació en Ecuador, creció allí, vivió ahí, el papá ecuatoriano, luego fueron a Perú, pero de ahí, una vida normal. ¿Qué me saco yo con una vida normal? ¿Vos podés creer que los seres humanos tienen vidas normales? Pero para ella puede ser vida normal, no sé. Claro. Bueno, a esto voy. Cuando yo te dije que de pronto una bisabuela pasa un montón de situaciones, para ese ser es una vida normal porque es lo que conoce. Porque no pudo entender que eso lo podía cambiar.
Y a eso le dio vida. Obviamente que una nieta, una bisnieta de esa generación, no es que va a ser exactamente lo mismo, no va a vivir en el campo, no sé, siendo golpeada con un látigo, ponele, ¿no? Pero sí va a vivir en una jungla, que es la ciudad, y de pronto con una pareja donde hay destrato. No hablo de maltrato, destrato porque es peor que el maltrato. O sea, va a haber situaciones que se replican. Por eso digo, el libreto es más o menos parecido, cambia el escenario. Y por protección, porque a eso a ella le dio vida. Entonces, Pero ¿qué para que pasa? continúes con esa vida, seguramente te vas a tener esos encontronazos y que si lo pones en tu empresa, también vas a encontrarte con, a ver, socios, de pronto que o te engañen o se lleven el dinero que no le corresponda, Claro, o que, no sé, traigan unos fulanos de afuera y negocian espalda tuya hasta la traición. O sea, se va a replicar en algo. pero cuando tú te refieres al tema de empresa, ya como organización, esto que viene de lo ancestral es para los fundadores, ¿correcto? Sí, yo te hablo de, a ver, de una empresa familiar, ¿no? Ok, ok, Si vamos a la organizativa, es mucho más amplio, porque hay que tocar las cabezas ahí, no solamente las cabezas, sino ver cómo se vive con el personal, donde hay de pronto eh, socialmente ese sentimiento de esclavitud, ¿no? Con la gente que creemos que no existe y existe, ¿no? ¿Y qué pasa? Pero ¿qué pasa con esas personas que aceptan ese tipo de esclavitud? ok. Un proceso de ellos. Pero en una empresa de la organización lo que se va a buscar es, a ver, el por qué no funciona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde las liquideces, que son problemas renales, a dónde se van? ¿Dónde está el riñón de esa empresa que no está funcionando? O sea, se decodifica a esos niveles. Es muy, muy amplio. Si yo lo llevo al micro, son de pronto una empresa familiar que tiene los mismos problemas que una familia. Igual, con diferentes personajes, ¿no? Pero cada uno tiene una historia que los abrocha en una emoción en común. Lo maravilloso de esto, yo desde mi lugar humildemente lo digo, que a mí lo que más me apasiona en esto es ver que cuando se va a encontrar esa perla de la historia, aunque sea terrible, y la transformamos, porque toda situación negativa tiene un perfil positivo. ¿Mm? Cuando lo encontramos, lo giramos y lo tomamos, todo cambia. Por eso pregunto siempre, ¿cómo fue concebido? Es una pregunta difícil porque no todos lo saben, ¿no? Y el que lo sabe hasta ahí nomás, no tiene los papás que le pueden decir, no, fue una noche de juerga que nos tomamos todo y ahí apareciste vos. Ajá, a mí me sirve muchísimo eso, porque detrás de un nacimiento de ese individuo que fue concebido en esas situaciones, ¿no? Tiene que haber un evento. Si no hay un evento antes de poder concebir algo nuevo, va a fracasar. Y Leonor, ¿cómo se hace para modificar si esa concepción no fue tan auspiciosa? Vamos a ponerle esa palabra. Si no fue tan amorosa y tan auspiciosa, y yo soy consciente de eso y estoy acá plantado y lo que hago es como en constelaciones, que miro, agradezco y sigo mi camino. No, acá hay que hacer el nuevo nacimiento. Somos creadores, somos un fractal del creador. Todo lo podemos modificar, desde el amor, nunca del resentimiento. Desde la vibración amorosa. No hablemos de eso. Vibración amor, vibración miedo, ¿no? Es desde el amor, de querer cambiarlo, modificarlo por nuestro mayor bien. Para eso, les expliqué, a veces a esa emoción que ha generado en nosotros tenemos que destruir.
Y ahí poder tomar lo mejor. Cada acto de nuestra vida tiene dos perfiles, luz y sombra. No podemos obviarnos de eso. Pero ¿para qué sirve la sombra? Menos mal que está la sombra, porque podemos descubrir y iluminarla. Menos mal que está la luz, para tener la herramienta para iluminar nuestra sombra. O sea, no nos podemos apagar de eso. No podemos renegar de algo que es parte de nosotros. Por eso venimos a este plano a evolucionar. Uno cree que, esto lo quiero aclarar, uno cree que por ser muy espiritual está evolucionando. Lejos de la realidad. Uno cree que por ser muy inteligente y tener una inteligencia superior al resto, es una persona evolutiva. Lejísimos de la realidad. Tenemos que estar en equilibrio. Hoy es un día especial, es el Día de la Madre Tierra, la Pachamama, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos es tener esa conexión equilibrada, coherente, del todo con la Madre Tierra. Ahí seríamos estar en coherencia. Bueno, difícil, pero no es imposible. Es un trabajito. Ya estamos ya con la hora. Nos queda poco menos de 10 minutos. Entonces, Lore, ¿quieres hacer alguna última pregunta? O quizás, Leonor, ¿quieres mencionar algo más de cómo, usualmente, por qué la gente llega a ti? ¿Cuáles son, de repente, los síntomas, esto que mencionabas al inicio, que son los que gatillan y que la gente va a buscar esto? Mira, generalmente los temas vienen por diferentes cosas, pero cuando empezamos a indagar, radican en la desvalorización. El ser humano tiene un gran problema con la desvalorización. Y la desvalorización no es lo que creemos en una persona que vos la ves tímida o que no se anima o que no. No, la desvalorización viene de muchas maneras, encubiertas y disfrazada de diferentes personalidades, ¿no? Aquel que se lleva el mundo por delante, que uno admira, pues si mira vos la fortaleza y cómo va, qué sé yo, y camina tirando muñecos para todos lados, tiene un gran problema de desvalorización, ¿no? Porque está en guerra para poder sobrevivir a un mundo que no sabe cómo enfrentarlo y elige su herramienta, ¿no? O sea, iba a preguntar si la desvalorización está relacionada con la primera infancia. Sí, viene, no, obvio, pero viene del momento exacto de la concepción. ¿Siempre desde ahí? No siempre, pero no, peor, el proyecto de sentido, ¿no? Esos 7 años antes que esa mujer concibió, ¿qué historia de su vida estaba viviendo? Entonces, la desvalorización es un tema muy importante. Es la base de todo, hasta de las enfermedades autoinmunes, es la base. Después le podemos dar otros perfiles, pero tenemos que decir, ¿de qué nos agarramos? De la desvalorización. Y esto tiene que ver, esto de parto, embarazo, concepción y proyecto de sentido. Antes de todo eso, nosotros lo llamamos línea de tiempo. La línea de tiempo es, Lore, vos tenés 40 años, estás con un conflicto, y yo me voy a ver a los 20, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó a los 20? Contame. Y ahí vos podés empezar a decirme, no, nada. Todo el mundo me dice, no, nada. Ah, no, yo tuve un novio que pim, pum, pam, pam, pero ya pasó. Y cuando empezamos a movernos en eso, no pasó nada. Está acá presente, ¿no? O si no, no pasó nada, los 20 reales, que no pasó nada, nos vamos a la mitad de la edad o hacemos la línea de Fibonacci, que es también unos cálculos matemáticos. Y si no, a veces nos vamos a la edad de mamá. ¿Qué le pasó a mamá a los 40? Lore, estás con 40 años con un conflicto. A ver, ¿qué pasó a mamá a los 40? ¿Qué estaba pasando? Y no, perdió a su mamá, entonces quedó en un duelo. Bueno, somos parte de la red.
Eso también es un dato para Katia, que me preguntaba todo esto de por qué, ¿no? Con la familia, y por qué replicamos en síntomas, si yo no tengo nada que ver con lo que hizo el tío abuelo, que era un chanta. Pero hay que ver que ese chanta, qué emociones dejó en la abuela, y la abuela viene con una carga sobre todo lo que es masculino, que es mejor ni hablar del hombre, decían las abuelas. Los hombres solamente quieren una cosa y nada más. No es así, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas replica en nuestro presente. Pero la desvalorización es un tema, un gran tema. Gracias. Un gran tema. Yo quiero agradecerte por estar acá, por animarte en YouTube, a una red social. No, chicas, yo por amor lo hago, esto lo hago amor a ustedes. Yo sé que lo haces por amor, así que, pero totalmente agradecida. Me quedaría mucho rato escuchándote. Te haría un montón de preguntas, así que podemos hacer una segunda parte feliz. Y bueno, gracias. Ya nos daremos el abrazo presencial. Sabes que te quiero mucho y te agradezco tanto, tanto, Leo. Gracias. Yo les agradezco mucho a las dos, porque esto es un desafío. La vida es un desafío. Bueno, es un desafío para mí, porque no me gusta ni aparecer, ni verme, ni nada por el estilo, pero bueno, siempre hay oportunidades y me dieron una. Ahí tienes una emoción de no mostrarte. Claro, no mostrarme, no mostrarme así en redes o en televisión, que me han hecho, ¿no? En radio sí, porque en radio nadie me ve, entonces, pero bueno, son esas emociones que siempre me las dejo para poder seguir trabajando en mí. Gracias, sos hermosa. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Katia, gracias, Lore. Gracias a la oportunidad y a lo que vean.